Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les habla José Bautista desde Café con Eduardo Polonio. Estamos en directo en este momento en Radio Culturarte desde Valencia, España. Estamos empezando una conversación muy interesante con el gran artista Eduardo Polonio, un músico electroacústico, un músico que ha grabado muchísimos discos, que ha hecho cantidad de composiciones electroacústicas muy de vanguardia, que ha trabajado con los más importantes compositores de esta línea y que tenemos el gusto de presentaros ahora mismo en directo en Radio Culturarte desde su estudio en Huelva. Buenos días, Eduardo Polonio, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Gracias por estar en Radio Culturarte esta mañana de jueves de septiembre, soleado aquí en Valencia. ¿Ahí cómo está el tiempo? Aquí también, estupendo. Estupendo, estamos todavía casi en verano. Y vamos a hablar de música electroacústica, la música que se relaciona con las matemáticas. Eduardo está, como decíamos, en Huelva, exactamente en un estudio, me decías, que es una especie de nave. Es una nave diáfana de 80 metros cuadrados o más, que me hice construir para poner mi estudio. Está aislada, de manera que no molesto a nadie ni nadie me molesta a mí. O sea, en las afueras de algún pueblo o algo así. No, estamos en un pinar. Ah, en un pinar. En un pinar, sí, en medio de un pinar. Aquí rodeados de naturaleza. Pero a la vez tienes todo un aislamiento acústico. Pues el aislamiento es que no hay ruido ninguno. Bueno, salvo algún pájaro, las cigarras en verano, cosas de estas, pero cosas que no molestan. Ah, ya. Sí, también tengo aquí algo parecido, pero no llegan al micro este que estamos utilizando en este momento para captar esos sutiles sonidos. Bueno, pues Eduardo Polonio nace en Madrid y también ha estado viviendo en Barcelona, aparte naturalmente de hacer muchísimas cosas en todo el mundo. Tenemos una página web que vamos a ir visitando con él y comentando, que es la de eduardopolonio.com. eduardopolonio.com, donde podemos ver ya inmediatamente, nada más entrar, pues una serie de un menú con 6 imágenes suyas, aparte de su foto, y unas líneas geométricas. ¿Tiene alguna explicación estas líneas? Bueno, esto es que mi amigo, que por cierto vive en Valencia también, Sucho Navarrete, pues pensó que esta imagen era buena para mí, porque entre otras cosas me gustan mucho las matemáticas y muchas veces uso de cálculos para generar estructuras en mi música y todo esto. Y yo le dije, pues sí, adelante, no tengo ningún problema. Más que la matemática, incluso la geometría, ¿no? Porque veo aquí. Sí, en este caso es geometría, pero bueno, están muy unidas. De todas maneras, las matemáticas siempre han estado presentes en la música, ¿no? Ya desde Pitágoras, que hizo sus mediciones acústicas con la longitud de las cuerdas, y por no hablar ya de José Sebastián Bach, ¿no? Que tiene un contenido matemático bastante considerable su música, ¿no? Ajá, muy bien. Pues como decíamos, Eduardo Polonio nace en Madrid en 1941, abandona los estudios de ingeniero de telecomunicación para ingresar en el Real Conservatorio de Música de esta ciudad, donde realiza los estudios de piano, armonía, contrapunto y composición, y en 1968 obtiene el título de profesor de composición. ¿Cómo es eso de ese cambio de ingeniero de telecomunicación por la música? Bueno, yo quería hacer algo relacionado con el sonido. Por eso pensé que la cuestión de ingeniero de sonido que era pertinente. Lo que pasa es que en ese periodo, que no pasé de un año, porque yo lo único que hice fue preparar el ingreso en la escuela.
Durante ese periodo cayeron en mis manos 2 libros, uno de solfeo y otro de acústica. Entonces el de solfeo me lo devoré rápidamente, casi me aprendí el solfeo, porque yo ya tenía 17 años. Y entonces decidí que en realidad lo mío era la música, no era ingeniero de sonido. Tanto es así que después de preparar todo el ingreso en la escuela, el día que era el ingreso, pues me fui al cine en lugar de aguantarme todo el examen ahí. Y ya a partir de entonces me dediqué a la música. O sea que ese fue el día clave en tu vida, El cuando día te fuiste clave. al cine, ¿no? Me fui al cine, sí. ¿Y qué película era? Pues es que no me acuerdo, fíjate, ya me gustaría acordarme. Bueno, pues pero ya agarré el camino de la música con todas sus consecuencias, porque claro, en mi casa fue un drama. Ajá. A pesar de que mi padre había sido músico, ¿Ah, sí? había sido cantante y ya tenía pocas facultades, ¿no? Pero bueno, él había sido cantante. Es que primero él había estado en el seminario. Su madre le había metido en el seminario para que fuera cura. Y él, digamos, por honestidad se salió antes de ordenarse. Sí. Pero claro, ahí les enseñaban canto y todo eso, entonces se dedicó a cantar zarzuela y con su primera mujer pues tenían un dúo de copla y todo eso, ¿no? Y mi madre también, mi madre no sabía música, pero componía de oído, porque mi abuela toca el piano, como todas las niñas bien de aquella época. Y pues eso, pues había un piano en casa y mi madre no estudió nunca, pero componía de oído, además componía muy bien tangos y boleros, pasodobles. Pero yo no sé por qué estuve alejado de la música, a pesar de que en mi casa había un piano, pero estuve alejado de la música, no sé por qué razón, hasta ese momento que la descubrí. O sea, hasta el momento del cine, ¿no? ¿Eh? ¿Hasta el momento del día que fuiste al cine o cómo? ¿O antes? No, ya lo había descubierto. Hombre, el día que fui al cine porque ya dije, no, aquí no me interesa meterme en esta carrera si no me interesa para nada. Lo que me interesa es la música. Y me busqué un profesor particular que era organista de la iglesia de mi barrio y ahí empecé. Y claro, tuve que luchar con mi familia, no querían y una lucha tremenda. Casi no nos hablamos durante 2 años, con un drama. Sí. Pero no, yo fui directo a lo que pensaba y ya está. O sea, que tuviste mucha fuerza ahí, ¿no? Para enfrentarte con todo el mundo. Pues sí, la verdad es que sí. Aparte que yo ya me busqué un trabajo para que no becas y yo trabajaba todo el día. Aparte de la música. Aparte de la música, hombre, trabajaba para ganar mi dinero, que no depender de nadie. Y luego, pues, cuando terminaba de trabajar, pues me iba al conservatorio y estudiaba música. Esto es verdad que fue muy rápido, porque como ya era mayor, pues cuando fui al conservatorio a estudiar solfeo, pues yo parecía el papá de todos los niños que había aquí, ¿no? Sí. Incluso la maestra de solfeo, ya cuando hice el primero, ya me puso de profesor de... Sí, de los demás. Pues estaba en segundo, me puso para enseñar a los más pequeños y eso. Y fue muy rápido. Me hice varios años de piano, todo seguido. En fin, al principio iba muy rápido. Porque lo entendía muy bien, no tenía ningún problema, no presentaba ninguna dificultad para mí, entonces iba rápidamente, ¿no? Entonces, pues sí, ya poco a poco fui... hasta que me fui a la mili, entonces ya fue cuando ya me fui de casa y ya continué terminando la carrera por mis propios medios. Entonces, en ese sentido, ¿te cambiaste de ciudad también? ¿O ahí estabas en Madrid todo el rato, no? Sí, esto era en Madrid. Lo que pasa es que sí, luego seguí en Madrid, pero ya no vivía en casa de mis padres. Entonces, entre 1966 y 1970 frecuentas los cursos de verano de Darmstadt, donde estudias con instrumentación con Günther Becker. Sí, eso es. Sí. En aquel momento los cursos de Darmstadt eran muy importantes, porque ahí donde se había,
digamos, gestionado toda la vanguardia europea después de la guerra, ¿no? Y prácticamente ahí se juntaban todos los muy grandes músicos y toda la gente que iba al festival. Había cursos y estaban siempre, bueno, estaba Stockhausen, Luigi Nono, en fin, todo el mundo estaban allí. ¿Y cómo es que tú...? Haciendo sus cosas, sí. Dime. Haciendo sus cursos y con sus alumnos y los conciertos y todo esto. Y era una manera de enterarse de algo, puesto que en España no te podías enterar de nada. Ya. O sea, pero tú ya decides, por ejemplo, en este caso, nada más terminas los estudios, ¿no?, de música, te inclinas, o sea, en el conservatorio estudiarías todo tipo de música. Claro, en el conservatorio se estudiaba lo más tradicional que puede existir. Es decir, en composición componíamos fugas, sonatas, para final de carrera un tiempo de una sinfonía, que por cierto me divertí muchísimo, pero claro, eso no era lo que yo ya había empezado a escuchar, ¿no? Para empezar... ¿Cómo empiezas con este tipo de música? ¿Escuchando a otra gente? Sí, bueno, yo tuve la suerte de que en Madrid, a partir del año 64, más o menos, hubo un enorme movimiento de apertura, posibilitado fundamentalmente por Juan Hidalgo con Zag. Ajá. Entonces, la aparición de Zag fue realmente un revulsivo para lo que era la vida cultural de Madrid, ¿no? Tanto el punto de la música como del arte. Sí. Después los Zag trajeron a Fluxus, esto también en el 64 o por ahí. Entonces, bueno, yo era de las personas que por suerte, pude acercarme a todas estas cosas. Y también empezaron conciertos de música contemporánea por Juventudes Musicales del Conservatorio y por ALEA, el grupo de Luis de Pablo, ¿no?, que fundó Luis de Pablo. Entonces, en esa época había bastante movidilla en Madrid de música de vanguardia, que ocurría siempre en los centros culturales de otros países, por ejemplo, el Instituto Alemán, el Instituto Francés, el Instituto Italiano, porque eso eran como zonas de nadie, era casi como un territorio diplomático, ¿no? Entonces ahí se podían hacer todo tipo de conciertos y cosas, y el régimen no se ocupaba demasiado porque pensaba que se hacían en otro país casi. Pero justamente por eso ahí se juntaba toda la gente, digamos, que de alguna manera era un poco testimonial, ¿no? El público, pues, era una manera de decir, bueno, de estar en contra, ¿no? Ir a estas manifestaciones, que por otra parte no estaban nada bien vistas, porque a los conciertos de música contemporánea siempre había policía secreta, ¿no? Que venían a ver qué es lo que hacíamos, ¿no? Sí. Y a mí incluso me llamaron a declarar cuando fue el Festival de Eurovisión en Madrid, en el Teatro Real, que creo que fue en el 69, no estoy muy seguro. Sí, en 69. Y me llamaron a declarar porque resulta que yo estaba fichado por la policía y me dijeron que no saliera de mi casa ese día, porque por cierto yo vivía al lado del Teatro Real. Ah, sí. Que no salía de mi casa porque habían tenido una información de que los músicos contemporáneos íbamos a poner una bomba en el Teatro Real durante la gala del Festival de la Eurovisión. Madre mía, por favor. Que si nos veían por la calle, que tal y cual. Y ahí me sacaron toda una carpeta gordísima donde estaban todo mi expediente. Mi expediente de político, que yo no era... No. Bueno, yo podía tener mis ideas, pero no militaba en ningún partido, ni nada, ni en la clandestinidad, ni nada. Entonces, por ejemplo, me dijeron, sí, porque usted ha participado en tal y cual. Y me dicen, en el Instituto Francés, el día tal, hubo un mitin del Partido Comunista donde se dictaron unas consignas. Yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Y me puse a pensar y dije, claro,
y era un concierto de música contemporánea con una obra de Tomás Merco, donde yo tocaba el piano y estaba basada en unos poemas de François Villon que estaban en francés antiguo, además, y que él recitaba los poemas desde la parte de arriba con un megáfono. Claro, la policía que estaba allí, cuando oyeron aquello, encima no entendían nada, porque encima estaba en francés y en francés antiguo, y yo allí tocando el piano, cosas raras, dijeron que era un meeting que se habían dictado unas consignas, y yo estaba bueno. Qué fuerte, pues vale. Y así era la vida musical de aquellos años, ¿eh? Sí. Y en aquella época también, bueno, quizás poco después, después viene los 60, los 70, seguimos con la beca de la Fundación Juan March en 1969 para hacer un stage en el Instituto de Psicoacústica y Música Electrónica de la Universidad de Gante, en Bélgica. Sí. Pues estuve allí porque, claro, no... en Madrid ya se había abierto el estudio ALEA, que fue el primer estudio que hubo en España de música electrónica, pero no tenía mucha dotación, la verdad. Entonces a mí me apetecía ir a un estudio de verdad grande, donde hubiera bastante instrumental para ver un poco de qué iba el tema este de la música electroacústica. Y bueno, pues estuve allí un veranito pues componiendo y viendo pues la tecnología que había, que tampoco era nada de otro mundo en aquella época, ¿no? Pero bueno, por lo menos era más... Porque hay que decir que, claro, de salir al extranjero a partir de... prácticamente cuando yo volví de la 1066, pues porque antes no podía salir. Ya empecé a salir y allí pues ya me compraba partituras, me grababa música de pues, la Escuela de Viena, de Schoenberg, todo eso. Me grababa, lo digo me grababa porque había una biblioteca en Bélgica que te dejaban sacar los discos, entonces yo cogía y me copiaba los discos en cinta magnetofónica, ¿no? Todo lo que estaba editado hasta aquel momento de música electroacústica o electrónica, como se llamaba en aquel entonces, pues me lo había grabado. Entonces, bueno, había escuchado muchísimo música electrónica, hasta más o menos al día, y aparte de los conciertos que se hacían en Darmstadt, ¿no? Muy bien. Pues al siguiente año, una de las primeras obras electroacústicas, Ravelaisiennes, para guitarra preparada, cinta y filtros, es seleccionada para el concurso de festival Gaudeamus. ¿Eso que era algo universitario? En Holanda, esto es en Holanda. Y la Fundación Gaudeamus. Era una fundación, también tenía un centro cultural con un pequeño estudio y hacían todos los años un festival y un concurso. Muy bien. Después, como compositor e intérprete, formó parte del grupo Coan en su primera etapa, 1967-70. A partir del 69 trabaja en el laboratorio ALEA de Madrid, entre el 1970 y el 72, que es integrante del grupo ALEA Música Electrónica Libre, primera formación española de música electroacústica en directo. Y este grupo, ¿qué fue? O sea, era algo ya más específico, porque ahí Luis de Pablo era el creador, por así decirlo, ¿no? Pero sí, Luis de Pablo fue el creador de ALEA y también se hizo el estudio, digamos, bajo su dirección. Y pues... Es algo privado, ¿no? Sí, un estudio privado. Y en este momento llegó a España un compositor argentino, Horacio Bayoni, que ya tenía una amplia experiencia de trabajar allí en la universidad en Argentina, en Córdoba. Y pues decidimos formar un grupo para tocar en directo. En directo con las pocas cositas que había en aquel momento. Lo que pasa es que en el año ya 71 creo, o 70, ya compramos un par de sintetizadores, que eran los primeros sintetizadores que hubo en España. Vamos, tuvimos que importarlos y todo eso de Inglaterra. Y ya pues teníamos 2 sintetizadores para tocar en directo. Y sí, realmente fue el primer grupo de música
electrónica en vivo que hubo en España, ¿no? Muy bien. Luego, en 1976, traslada su residencia a Barcelona, vinculándose al laboratorio Fonos de dicha ciudad. Sí, aquí en Barcelona también se había fundado otro laboratorio. El laboratorio, primero era un estudio privado, Fonos, que era de unas personas privadas. Y yo tenía buena relación. Bueno, conocía a Mestre Escuadrén, que era el presidente de ese grupo, y a Andrés Leibenrichter, otro compositor que es uno de los pioneros de la música electrónica en España, porque él hizo la primera obra hecha por un español, lo que pasa es que la hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton. Y cuando yo llegué a Barcelona, pues me dieron las llaves del estudio. Dije, ahí tienes las llaves y ve cuando quieras. Y yo me fui a Barcelona, perdón, porque ya en Madrid, digamos, Alea se había prácticamente cerrado el estudio. Había ocurrido los encuentros de Pamplona en el año 72, que fue bastante calamitoso. Porque, bueno, no sé si nos podemos hablar de los encuentros de Pamplona, podemos estar horas, pero en fin. Fue boicoteado de todas partes, por la derecha como por la izquierda. Vaya. Hasta hubo ¿Qué pasa? ¿No entendía la música electroacústica o qué? No, vamos a ver. Los 50 de Pamplona, en 72, fueron una iniciativa de Luis de Pablo y de Alex Sanco, un pintor, para hacer una actividad de vanguardia que englobara, digamos, todo lo que en aquel momento estaba cociendo. Sí. De la pintura, de la música, del video art, de las instalaciones, de las performances. Es decir, era un festival que lo englobaba todo. Y trajeron pues a todo lo más importante de la vanguardia. Bueno, estuvo John Cage, por ejemplo. Pero es que aparte hubo conciertos de todas clases. Hubo flamenco, hubo teatro del sur de la India, hubo, en fin, músicas no occidentales, ¿no? ¿Esto eran los 6 días de arte actual? No, esto era los encuentros de Pamplona. Encuentros de Pamplona, vale. Encuentros de arte en Pamplona, del año 72, sí. Entonces, esto estuvo, digamos, sostenido económicamente fundamentalmente por los Guarte, que era una empresa de construcción de Navarra, que habían favorecido muchísimo a muchos artistas de manera absolutamente anónima y privada. Habían pagado muchas carreras de músicos, artistas, habían, digamos, ayudado a muchos artistas. Y como consecuencia de eso, pues Luis de Pablo les había hablado de la música contemporánea y ellos fueron los que formaron el grupo Alea, mantenían los conciertos, el laboratorio y posteriormente el festival. Lo que pasa es que el festival fue muy polémico, no debería haber sido así, pero en fin, se complicó mucho la cosa porque se politizó excesivamente, porque unos pensaban que era demasiado vanguardista, otros que era demasiado convencional, yo qué sé. Lo que pasa es, total, que al final había una cúpula neumática de Prada Pool, de este arquitecto, que al final se vino abajo, no se sabe por qué. Hubo 2 bombas de ETA. Sí, hubo boicots por todos los lados. El resultado es que no se volvió a hacer nunca más. Y al año siguiente raptaron a uno de los Guarte, uno de los hermanos Guarte. Sí. Felipe, de lo que era. Lo raptó ETA. Total que finalmente los Guarte se fueron retirando de todo y se acabó totalmente todo. Luis de Pablo se fue a Canadá a dar clases en una universidad y yo, como se acaba de abrir esto de Barcelona, pues dije, mira, me voy a Barcelona y podré seguir componiendo.
Y entonces te vas al auditorio Fonos ¿no? En Fonos, sí. Y en 1983, con Rafael Santamaría, haces en el Obert Art actual, que durante los años 83, 84 y 85 organizaste en Barcelona el festival de 6 días d'Art actual, sí, dedicado sí. a los multimedia. Sí, eso también, hombre, no pretendía tener la entidad de los encuentros de Pamplona, pero también quería ser una muestra también de todo, tanto de música como sobre todo performance, instalaciones, también cine. El primero se hizo cine. Bueno, se hizo una cosa bastante amplia. Y también yo creo que ha sido el primer festival, bueno, haciendo salvedad de los encuentros de Pamplona, ¿no? Pero en Cataluña o en Barcelona no se había dado una manifestación de este tipo. De hecho, cuando fuimos a hablar con las instituciones, con la Generalitat, por ejemplo, sí. el señor que estaba ahí de cultura no sabía lo que era una performance. Yeah. Y tuvimos que explicarle lo que era. Sí. Entonces, claro... Sí, estamos en el año 85, ¿no? Más o menos. Estamos en el 83 y, bueno, nosotros ya yo por lo menos desde el 60 y poco ya sabía lo que era una performance. Había asistido a muchas y había hecho también. Ya. Bueno, sobre todo había interpretado algunas obras de Cage y otras de Fluxus y tal, ¿no? Sí, pues justo unos años anteriores, precisamente, yo aprobé en Bellas Artes en Barcelona, que fue el año 81, una asignatura que en Valencia me suspendían, que era pintar la modelo, en plan Sorolla, y me trasladé a Barcelona, por justamente algo parecido a lo que te pasó a ti, y en Barcelona esa asignatura correspondiente la aprobé con 4 hojas de un happening, precisamente. Fíjate. Sí, es una cosa que siempre la cuento porque es histórica. Sí, y ahí, claro. precisamente, había muy pocos profesores también en la Facultad de Barcelona que supieran lo que era un happening, pero justamente había una opción en que había unos profesores que sí que lo sabían y afortunadamente me aprobaron. Fíjate. Sí. Además fue un happening que ni siquiera hice, fueron 4 folios. Sí. Era bastante interesante, por cierto. El happening aquel. Bueno, qué pues curioso. Dime. Sí, que qué curioso. Sí. Entonces estoy viendo que por fechas es una época pues parecida. Yo estaba allí en Barcelona justamente en esa época. Sí, fíjate. Sí. Entonces en 1985 crea junto a Gabriel Brencic y Claudio Zulián Multimúsica, grupo especializado de música electroacústica en vivo. Eso es en Barcelona también, ¿no? Sí, esto ya era música más bien mixta, con instrumentos tradicionales, porque Gabriel tocaba viola y Claudio tocaba flauta, y yo tocaba pues sintetizador y luego procesamiento de los sonidos, electrónico de los sonidos, ¿no? Y era un grupo pues más bien de música mixta, donde se hacía música electrónica, pero también mixta con instrumentos tradicionales, o al natural o de otros formados, ¿no? Ajá. Sí, porque aquí veo que hay unas fotos que ilustran todo este texto que hay en la biografía, donde se ve pues que estás ahí con unos instrumentos que no se ven muy bien en la foto, hay unos cables, hay unas... ¿Qué gaita tienes ahí? Sí, eso pudo ser una performance también. Ajá. Pero ¿tú que elaboras los instrumentos tradicionales para conseguir sonidos distintos? Entre otras cosas, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso lo hemos hecho siempre, desde siempre, ¿no? Hay que pensar que uno de los hitos de la música contemporánea, estoy hablando de los 60, ¿no? Sí. Es que los compositores trataban de usar los instrumentos, desnaturalizar el sonido de los instrumentos, ¿no? Y claro, de tratar de sacar a los instrumentos sonidos totalmente novedosos y nuevos, ¿no? Claro, esto ya lo había empezado ya John Cage con el piano preparado, ¿no? Sí. El hecho de meter tornillitos y gomitas, trocitos de goma y maderitas entre las cuerdas del piano para que el piano sonara como otra cosa distinta, como un coto o como cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Ya es un camino que había abierto John Cage.
Pero en los 60, digamos que vino esta cosa de tratar de sacar a los instrumentos el máximo partido posible, con lo cual la primera cosa que ocurrió es que la música era extremadamente difícil de tocar para un instrumentista acostumbrado a tocar pues Beethoven y Mozart, ¿no? Sí. Y tanto es así que se empezó toda una generación de nuevos instrumentistas que eran capaces de tocar esas obras, ¿no? Especializados en música contemporánea, ¿no? Y claro, el tema de la desnaturalización del timbre de los instrumentos fue ampliado en cuanto se pudo aplicar los procesamientos electrónicos mediante toma con un micrófono y pasarlo a través de aparatos y más tarde ya a través de un ordenador con unos algoritmos que trabajan sobre el sonido, pues ya fue magnificado y entonces se empezó a hacer música para estos contextos donde el instrumentista tocaba pero lo que sonaba no tenía nada que ver porque probablemente lo que había hecho es excitar una serie de sonidos electrónicos con su toque que son los que se oyen finalmente. Muy bien, estamos en Café con Eduardo Polonio, músico electroacústico, que contándonos un poco su vida en este café todavía en España. Y bueno, haces colaboraciones muy destacables con diversos artistas, como por ejemplo Eduardo Magliano en la Sala Celeste de Barcelona, con Ferran García Sevilla, con Rafael Santamaría, después la Galería Metrónom, también de Barcelona, que era una galería pues muy vanguardia en aquel momento, con Carles Pujol, acá en la capilla de San Joan, eso en Villafranca del Penedès, en Valencia, en el Palau de la Música también. ¿Cómo fue esto del Palau de la Música? En el Palau hicimos una cosa que se llamaba... El pintor Toni Rueda, ¿no? Con el pintor Toni sí, Rueda. Bueno, espérate, sí. Con Toni Rueda hice, pero no en Valencia, en Mallorca. Sí. Sí, es que la coma estaba un poco pasada. Sí, lo del Palau fue un festival que se llamaba Tramesa Dar. Sí. Tramesa Dar. Y ahí pues invitaron a Brosa y hubo mucha performance. Y esta la hice yo con Rafael Santamaría. Era una performance que se llamaba... Alteraciones. No me acuerdo. Eso hay que mirarlo en la página web. Alteraciones, te digo. Creo que pone aquí. No, Alteraciones, esto fue en Mallorca. Ah, eso fue en Mallorca. Sí, Alteraciones, esto lo hice con Toni Rueda, que aparte de ser pintor, era ingeniero y también iluminador de teatro. Hicimos en el Palau, que está en la plaza. Solleric. El Palau Solleric, es un palacio rococó precioso. Hicimos un espectáculo que era una obra entera, que era alterar todas las estancias del palacio. Normalmente ese era un palacio para exposiciones, ¿no? Sí. Salas de exposiciones. Entonces, en aquel momento estaba vacío. Nos lo dieron vacío, claro, para hacer el espectáculo. Y era alterar los espacios con música y con luz. Entonces, había una música a muchísimos canales, porque en cada espacio, cada una de las salas, había una instalación sonora diferente y una instalación plástica y lumínica. Luego también había esculturas sonoras, que eran altavoces colocados en una escultura, y esculturas lumínicas. Entonces, el público entraba desde la plaza, entraba al patio de abajo, que es un patio muy bonito, y ahí se encontraba con un ambiente sonoro y lumínico, ¿no? En un momento dado se apagaba todo ahí, se oían unas trompetas, unos altavoces que te llamaban a subir al piso de arriba, se iluminaba lo de arriba, pues el público
se dirigía a la primera sala donde había otra instalación lumínica y otra propuesta sonora, ¿no? Y así iba recorriendo todas las salas, hasta que al final bajaban otra vez abajo, se abría la puerta de atrás, que era un callejón, y desde arriba, desde la terraza, teníamos toda una instalación de bocinas de coche, sí, colgadas de la terraza, que se tocaban, las tocábamos todas, Entonces, esto era la señal para atraer al público a la calle, para que saliera a otra instalación sonora, que en ese momento eran todas las bocinas que estaban sonando desde arriba sobre ese pequeño callejón. Esta era un poco la explicación del espectáculo. Ya. Muy interesante, sí. Y luego también electroacústica, visuales y gran chapeau chinés, con Santiago Torralba. Sí, esto son unas colaboraciones que yo he hecho y sigo haciendo con un fotógrafo de Cuenca. Entonces, él lo que hizo fue un trabajo fotográfico y videográfico sobre música mía. Y hacíamos un espectáculo completo, que era música electroacústica, donde yo tocaba en directo también, sintetizadores, samples y todo eso, y al mismo tiempo había una proyección continua. A veces eran diapositivas o a veces era vídeo. Era como ir al cine, más o menos. Sí. Allí casi una hora, era como ir al cine a ver una película, solo que era imagen, digamos, y música, ¿no? Y esto lo hicimos en bastantes lugares, el espectáculo este, y curiosamente desde hace un año más o menos hemos retomado la colaboración y acabamos de terminar todo un espectáculo sobre los objetos encontrados de Antonio Pérez, de Cuenca, de la Fundación Antonio Pérez. Y entonces probablemente lo vamos a estrenar en noviembre en Cuenca. ¿Este noviembre? Sobre los objetos encontrados. Será también con imagen proyectada y música electroacústica a 8 canales, ortofonía. ¿A 8 corales? Sí, es que últimamente ya estoy trabajando únicamente en ortofónico, ¿no? 8 canales diferentes, reales, que rodean al público. ¿Cómo se sabe? ¿Explica? Son, en lugar de ser estéreo, en estéreo son 2 canales, ¿no? Sí. Canal izquierdo, canal derecho. Entonces la ortofonía son 8 canales rodeando al público, por ejemplo, un octógono. Ya. O una circunferencia. Entonces el público está en el centro, más o menos rodeado de sonido, y la música no sale de dos puntos, sino hay puntos, 8. Sale de 8 puntos diferentes. Entonces, claro, la mezcla se produce en directo. De los 8 canales en directo, con lo cual es una sensación muy espacial, ¿no? Sí, claro. Porque además tienes propuestas. Hombre, viene a ser como el cine, como el Dolby del cine, ¿no? Sí. Te sale por atrás y te suena un tiro a la izquierda y tal, sí. A la izquierda, no sé qué, no. Bueno, los cines estos de, ¿cómo se llaman? El IMAX y eso, ¿no? Que tiene. Lo que pasa es que el IMAX creo que son 17 canales, me parece. Ya. IMAX, ¿no? Sí. Y estos son 8 canales, ¿no? Pero vamos, suficiente, ¿no? Sí. Sí, para hacerse una idea del tema, yo creo que es más que suficiente. Luego, eres autor de 2 óperas electroacústicas. Uno es El Cubo, fantasía keperiana en 5 sólidos perfectos, y Dulce Mal, estrenadas ambas en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante en el 95 y 99 respectivamente. Sí. ¿Esto qué son las óperas electroacústicas? Bueno, pues es una ópera, pero que de ópera tiene poco, porque no hay un argumento, Solo hay música. una trama dramática. Hay un hilo conductor
El caso de Kepler era Kepler, la figura de Kepler, y su pasión por la astronomía. Kepler fue verdaderamente el primer astrofísico de la historia, ¿no? Sí. Personaje verdaderamente apasionante, que yo se lo recomiendo a todos que ahonden, porque verdaderamente es el padre, por ejemplo, las tres leyes de Kepler, pues siguen vigentes, vamos. En esta se apoyó Newton para formular la teoría de la gravitación universal, ¿no? Pero están basadas en las tres leyes de Kepler, ¿no? Que él descubrió cuando ni siquiera había un telescopio, simplemente por meras mediciones del cielo, ¿no? Y bueno, esto me dio pie a hacer una ópera. Entonces, ¿qué es lo que tiene de una ópera? Que hay voces, que hay cantantes, que hay una escenografía, movimientos escénicos, pero la música es toda grabada. No hay orquesta, por ejemplo. Sí. Toda música electroacústica. La segunda pasa lo mismo. Tampoco hay una trama, hay un pretexto, que es un poco como la buena cosa, toda cosa tan vieja como el mundo, ¿no? Que es la pasión, ¿no? El amante y la amante, ¿no? Ajá. Sí, con neutro también, digamos. Y parto de los amores de Petrarca con Laura, ese personaje que no se sabe incluso si llegó nunca a conocer o a tener algo incluso con ella, sí, pero que inspiró casi toda su obra poética, ¿no? Y amor quizás no correspondido, pero bueno, entonces yo fui indagando por ahí en todos estos vericuetos y pues saqué muchísimos otros poetas, ¿no? Ronsard, Buonarroti, Miguel Ángel. Después otra poetisa de la esfera petrarquiana, que es Luis Lavée, del siglo XVI. Y bueno, simplemente es una exposición objetiva de poemas de todos que están cantados en italiano, en su original, o en francés antiguo también, del siglo XVI. Y entonces sí que hay una escenografía también, hay dos cantantes nada más, y bueno, el tema es ese. ¿Y hay escenografía en estas óperas a la hora de representarlas? Sí, hay toda una escenografía que hizo pues un director. Ahí hubo un director de escena que con la propuesta sonora él creó un movimiento escénico y una escenografía, el escenógrafo y una iluminación. Y bueno, pues es una ópera normal y corriente, pero sigue sin haber orquesta y nada más. La música es electroacústica. O sea, es música grabada, ¿no? Sí, grabada, sí. Y ahí falta otra, que es que no está actualizado esto, porque en septiembre del 2010, va a ser un año, estrenaron la tercera. La tercera ópera. Sí, que es Ritmos de vidrio roto. Que en este caso es sobre una poetisa muy poco conocida que se llama Juna Barnes, americana. No la conoce casi nadie. Sí. Pero que me interesó muchísimo, tanto su poesía como su peripecia vital, ¿no? Porque ella vivió la mandaron de corresponsal a París en los años aquellos de la efervescencia, ¿no? Los años 30, que estaba en París todo el mundo, Hemingway, en fin, estaba todo el mundo en París. Y de corresponsal vivió una vida totalmente frenética y tal y cual, y en un momento dado regresa a Estados Unidos y se cierra en un piso en Nueva York, en un ático, un apartamento, durante 42 años, escribiendo poesía, sin salir de allí. Ya. Encerrada. Encerrada, ¿no? Encerrada, sí, escribiendo de manera compulsiva poemas que a veces los reescribía hasta 20 veces, ¿no? Ya. Escribiendo sobre las servilletas de papel, pues todos los papeles que encontraba,
no recibía prácticamente a nadie, hasta tal punto que al final tuvieron que llevarla a un hospital desnutrida, porque no se sabe si se olvidó de comer o dejó de comer o qué le pasó. Ya. Pues Sí, es que a veces el mundo de la creación es tan absorbente que te olvidas hasta de comer. Sí. O Entonces me incluso... interesó mucho este personaje y hice esa otra ópera hay 3 cantantes y también escenografía, un actor y música electroacústica autofónica. Y se estrenó el año pasado. Muy bien. ¿Y dónde fue el estreno? Fue en el Teatro de Valencia, como se llama, Las Niches de Valencia. Ah, Las Niches. Si miras en YouTube hay alguien que no sé quién es que ha colgado Un vídeo. 2 o 3 minutos que grabó, se ve así. Pero vamos, que son 2 o 3 minutos del espectáculo, no es más. Ah, pues muy bien. Pero puedes ver un poco la tónica de eso, ¿no? Y por cierto, si miras en YouTube también, esto lo digo también para la gente que está escuchando. Sí. En YouTube o en Vimeo pones Eduardo Polonio y probablemente lo primero que te salga es un reportaje biográfico que me han hecho, que en 5 o 6 partes, que son casi 3/4 de hora, hay que tener un poco de paciencia y ganas de verlo. Pero, en fin, es un poco sobre todo mi carrera, y con entrevistas a la gente y en fin, hablando un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Muy bien, muy interesante también eso. Bueno, pues luego cofundas la Asociación de Música Electroacústica de España, de que fuiste el presidente entre el 88 y el 94, realizando la primera y segunda edición del Festival Internacional Punto de Encuentro en Música Electroacústica. ¿Esto Sí. dónde fue? Punto de Encuentro en Valencia hay un lugar, pero no sé si tiene algo que ver. Sí, esto lo que pasa es que lo comenzamos en Madrid, en el 90. Se hizo en Madrid en 90, en 92, siendo yo presidente. Lo hacíamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ajá. Lo que ocurre es que después yo ya en el 94 lo dejé y después se ha ido realizando, aparte de Madrid, en otros lugares. Concretamente ahora el presidente es valenciano, o sea que la sede de la asociación está ahora mismo en Valencia. ¿Quién es? Gregorio Jiménez, un compositor electroacústico. Muy bien. Es también profesor de conservatorio. Y entonces se hace bastantes actividades en Valencia y otras en otros lugares, en Madrid, en Canarias, en Málaga. Hay como extensiones del festival. Pero vamos, sí, continúa realizándose. Y supongo que este año, en octubre o así, será la edición de este año. No lo sé todavía porque no me ha llegado el programa. Y se suele hacer muchas de las cosas en el Club Diario Levante. Ajá, ya. Ayer. No sé cómo se llama el lugar ese. Sí. Después, desde 1994, posees el Magisterium del Gran Premio Internacional de Música Electroacústica de Bourges. Sí. Bueno, Bourges es Bourges, sí. Es una ciudad histórica de Francia, a 200 kilómetros de París, más o menos, donde hay una catedral impresionante, gótica, más grande que Notre Dame incluso. Y allí hace muchísimos años un grupo de personas empezó a hacer un festival y un concurso de música electroacústica, y desde allí también fundaron la Confederación Internacional de Música Electroacústica, que esto reúne a todas las federaciones de todos los países del mundo, que está bajo el patrocinio de la UNESCO. Y también tuvieron la iniciativa de crear una academia, la Academia Internacional de Música Electroacústica, que se ha venido reuniendo todos los años, presentando a todos los miembros de la academia ponencias y comunicaciones sobre temas que se decían el año anterior, ¿no?
Se pasaba Sí, el año. de la cual eres miembro actualmente. Sí, lo que pasa es que ya esto ha habido cambios allí, sobre todo a nivel político y personal, y ahora mismo están en un impasse bastante lamentable, que no se sabe muy bien si va a seguir existiendo esto. Ya, la Pero bueno, crisis, el ¿no? La caso, crisis. sí, ha habido una actividad de 40 años que ya está bien. Lo del magisterio es simplemente que hay unos premios que dan a compositores con más de 20 años de práctica electroacústica, de composición, y a mí me presentaron y me lo dieron. El magisterio y ya está. Muy bien, muy bien. Un honor para mí. Pues sí. Y luego también eres miembro de la Fundación Área de Creación Acústica de Mallorca. Sí, sí, fui miembro de la ejecutiva, bueno, de lo que es el patronato. Sí. Actualmente soy como honorario, miembro de honor. Y luego eres presidente de la Asociación de Creación Musical y Nuevas Tecnologías, actualmente. Sí, también. Es una iniciativa que hice aquí en Huelva para hacer actividades. Que hicimos algunas actividades en Huelva de música contemporánea. Ajá. Lo que pasa es que después pasé a organizar un festival llamado Confluencias, que se organizaba directamente de la Junta de Andalucía. Exacto. Por lo cual, digamos, el fin que podía haber tenido esta asociación ya no lo tuvo porque se organizaba directamente desde la Junta. Ajá. La asociación en este caso ya no intervenía, ¿no? Pero vamos. Yeah. Has estado ahí en todo este tipo de actividades, ejerciendo tu música y a la vez promoviendo que esto pues persista a través de asociaciones, a través de eventos, de festivales. Una actividad tremenda, interesante, desde que dejaste la ingeniería de telecomunicación. Sí, afortunadamente, que hubiera sido un malísimo ingeniero de telecomunicación, seguro. Bueno, pues pasamos ahora dentro de la página web a ver la discografía, que es otro de los iconos que tenemos ahí. En la discografía podemos contar así a bote pronto, pues 5 por 7, 35, ¿no? Más o menos Sí. 37 discos publicados. Sí. Bueno, algunos no son todo con obra mía, algunos que tengo una obra, dos o tres o cuatro. Son colaboraciones. Sí. Si quieres, dime tú exactamente dónde podemos ir a los más interesantes, porque tampoco tenemos tiempo de verlos todos en detalle. Lo más interesante. Si puedes. Pues, y si no, lo hacemos aleatoriamente. Sí, aleatoriamente. Ah, sí, pues venga, pues empiezo yo. Digo que sí, que no, te lo puedo... Hombre, te tengo que decir de memoria, pues no tengo delante yo no tienes el ordenador delante. No, la he podido sacar, pero bueno. Vale. Pues mira... hay grabaciones desde las primeras, hay una del año 60, la primera es lo que pone música joven. Sí. Ahí hay una de mis primeras obras para piano. Que es el del 69, de Hispavox. Del 69, sí. Es un LP. Es un LP, sí. Pero no se puede escuchar aquí, ¿no? No, ahí no se puede escuchar, ¿no? Solamente está la portada del disco. Sí, está la portada del disco. Lo que pasa es que hay una en algunas portadas de estas cuando picas, sí, te dice que hay que hay una parte, una pequeña muestra en MP3 que se escucha en otra página, que es la página de, no sé qué página es, una página de audio, puede ser, ¿cómo se llama la página? ¿De qué? Dentro de todas las páginas sí. hay una que hay fotos y hay música para escuchar. Vale. Bueno, vamos a ir viendo un poco con cierta prisa porque hay más cosas interesantes, como era esta última página que hemos visto diseñada porZus, que también es interesante. Aquí, en estos discos, por ejemplo, ¿alguno que te recuerde algo espectacular o algo especial? Son todos... Bueno, empiezan los CDs a partir de una época, por ejemplo, Desacuerdos, ¿no? Del 2005. Sí, empiezan, no recuerdo cuándo empiezan los CDs, pero ya habían empezado antes, ¿eh? Ya. Sí.
O sea que ahí hay de todo y de alguna manera, por ejemplo, estas óperas que hablábamos están también recogidas en estos discos, supongo, ¿no? Hay una ópera, si uno es el cubo, es uno de los discos. Está editado por No CD Records. ¿Y se pueden encontrar todos estos discos actualmente? Sí, algunos están agotados. Se podrán encontrar algunos, pero no todos. La No ópera es difícil encontrarla ya. Creo que alguien la vende en la red por MP3 o sí, algún así, pirata de estos. Ya. Porque un día encontré que la podía comprar y digo, mira que... Sí. Pero bueno, quizá con un poco de paciencia se pueden encontrar. Ya. Claro. De todas maneras se puede escuchar en la página esta. La ópera está puesta. En la de novedades. En la página esta de la Caixa. De la fonoteca, sí. Vale, pues vamos ahí ya, sin más. Estamos en Café con Eduardo Polonio y vamos a pasar a la última parte ya del programa, la última media hora, donde entramos en lo que se llama novedades dentro de esta página de eduardopolonio.com. Es una página en donde tenemos sobre todo un enlace a otra muy importante de la Caixa Forum, que recoge pues todo un monográfico virtual sobre la obra y vida de Eduardo Polonio, y además se pueden escuchar una gran selección de obras en formato de streaming. Le damos ahí al link, entramos en esta página que estaba diseñada por el artista antes llamado Zus. Sí, ex-Zus. Bueno, pues no sé exactamente. Bueno, aparece por aquí. Entonces tenemos que el ratón va describiendo una línea roja a través de la pantalla. Bueno, estoy en una que se llama Index, supongo que es esto, el comienzo, donde habla un poco de ti, aunque oficialmente mi primera obra electrónica es hecha en el 68, mi práctica con este lenguaje se remonta unos años atrás, desde 1967, en la banda sonora de Che Che Che, film de Javier Aguirre. Antes hubo músicas incidentales para grupos de teatro independiente como Los Goliardos o la compañía de Antonio Malonda. O sea que también estuviste con Los Goliardos. Sí. Yo hacía la música para muchos espectáculos. Sí. Muchas obras de teatro, sí. Muy interesante. Sí. O sea que estabas a tope en todo el nivel cultural de la época. Hay un vídeo aquí, concierto de Cibernefón. Sí, es un vídeo Polonio tocando en casa. un aparato. Sí, un concierto. Un concierto más tú en casa, ¿no? Parece que pone. Luego hay otro que es un reportaje aquí de donde yo vivo, del campo. Estudio y en escenarios, estudio. ¿No? Sí. Exacto. Sí, aquí hay retratos cronológicos, o sea, tienes fotos de todas tus épocas personales. Sí. En el estudio, pues vemos también pues todos los aparatos que utilizas. Ahí ¿quieres comentar alguna cosa de los aparatos e instrumentos que utilizas? Pues no, la verdad, porque tengo muchos aparatos muy viejos. No estoy al día en tecnología porque entonces me estaría arruinado. No me compro todo lo que sale todos los años y tal. Pero yo ya tengo mi manera de trabajar y más o menos ya con esto me arreglo, ¿sabes? Y bueno, esas fotos del estudio ya no valen porque ya ha cambiado todo. Ahora hice aquí una reforma, ¿no? Es antiguo. Ahora tengo dos estudios, el estudio estrofónico y otro al lado, también para trabajar, pero tengo uno como para trabajar y otro ya como para postproducción, ¿no? Las obras estrofónicas. Que tengo una instalación ya fija, de 8 altavoces y 2 subwoofers, y un ordenador para la tarjeta de sonido para controlar todo esto. También tienes vídeo, Betamax veo aquí, ¿no? Sí, ahora de todo. Sí, ahora de todo, dice. O sea que has tenido absolutamente todo tipo de maquinarias para investigar, a ver si los destripabas y hacías algo distinto para lo que estaban hechos. Esa ha sido tu pasión, ¿no? En algunos casos sí. ¿Y el encuentro más interesante que crees que has conseguido en ese sentido, cuál puede haber sido?
¿En cuanto de en qué sentido dices? De un instrumento que lo hayas transformado o hayas encontrado alguna forma de hacer música distinta de para lo que estaba hecho. Bueno, yo me construí chapeau chinois. ¿El qué? Ahora explico, porque si no lo explico, todo el mundo se va a quedar en Elvis. Pues sí. El chapeau chinois es un instrumento que viene citado en un cuento de Villiers d'Adam Comte, creo que se llama, que es una colección de cuentos crueles. Entonces, me leí ese cuento. Este cuento viene a propósito, es un cuento un poco satírico sobre la música, curiosamente, ¿no? Sí. Él está hablando de un compositor que no dice quién es, pero todo el mundo nos imaginamos que es Wagner, ¿no? Y entonces había escrito en la orquesta una parte para chapeau chinois. Entonces, el chapeau chinois, y me explico ahora, es un instrumento de percusión que se usaba en las bandas, en las fanfarrias en el Imperio Otomano. Y es una vara de la cual cuelgan infinidad de campanitas, címbalos, y se movía así, agitando la mano, en los desfiles, en las fanfarrias estas, se movía agitando la mano. Entonces, como era en el Imperio Otomano, estaba coronado por una media luna. Sí. Sí, puesta acostada, digamos, ¿no? Con la parte de la panza hacia abajo, ¿no? Sí. La parte cóncava hacia arriba, ¿no? Cuando este instrumento fue importado a Occidente, les pareció que eso era un sombrero chino, esa media luna, y lo pusieron sombrero chino, chapeau chinois. Bueno, el caso es que este compositor había escrito una parte para chapeau chinois en una obra de estas de gran orquesta. Pero en la gran orquesta no existía el chapeau chinois, este instrumento. Entonces tuvieron que llamar a buscar una persona muy mayor, que ya estaba a punto de, bueno, era muy mayor, que había sido tocador de chapeau chinois antiguamente, digamos, en las fanfarrias. Y entonces lo llamaron para que viniera a tocar esta obra, ¿no? Y lo sentaron allí al final con toda la percusión y empezaron los ensayos. Y poco a poco el hombre se iba poniendo amoratado, ¿sabes? Hinchado tal, hasta que al final le dio un patatús y se cayó al suelo. Entonces fueron a sacarlo y le dijeron que qué pasaba, ¿no? Que qué pasaba. Sí. Entonces él dijo que bueno, que en la partitura había escrito muchas cosas, muchos matices, piano hasta pianísimo. Dice, pero es que este compositor ha tenido la desfachatez de escribirme un silencio. Y claro, un silencio no se podía hacer con esa posición. Porque el instrumento estaba siempre sonando, ¿no? Porque te digo lo que era una vara así, como de 1 metro o 3/4 de metro, totalmente llena y colgantes de campanitas, cimbalitos, etcétera, ¿no? Y esta es la anécdota. Ya. A mí me hizo muchísima gracia esta anécdota, ¿no? Y dije, voy a construirme un chapeau chinois para mí, ¿no? ¿Un qué? Un chapeau chinois para ti. Sí, me lo construí, ¿no? Sí. Entonces lo hice con estos, ¿cómo se llaman estos cascabeles? Sí, cascabeles. Un montón de cascabeles que era arriba. Y lo otro fue, compré tubitos de diverso grosor, tubitos de cobre, ¿no? De diverso grosor, así cortitos, como de 10 centímetros, depende, los iba cortando a 10 centímetros, 12, y los puse en varios aros concéntricos, o unos encima de otros, que eran todo unas cortinas de estos tubitos, ¿no?
Entonces, claro, esto sonaba, era maravilloso, ¿no? Era como unas campanas tubulares, pero en miniatura, ¿no? Hay una foto de esto, creo, antes, al principio, Sí, ¿no? hay que ver por ahí fotos de tocando Chapuisinuas. Y entonces esto lo hice, lo metí los grabé para hacer una obra. Y no contento con esto, después, en una performance que hice en la Fundación Miró, con Rafael Santamaría, Sí. lo incluí en esta performance y además construimos unas campanas tubulares que estaban colgadas de unas estructuras donde también había unas pantallas de proyección. Era toda una performance de una hora con actores y proyecciones. Y entonces grabé también estas campanas tubulares y se me ocurrió la idea de construir un gran chapeau chinois, es decir, lo mismo que el pequeño, Sí, pero pero grande, ¿no? en bestia, ¿no? Entonces me hice hacer en un herrero ahí en Barcelona, un herrero que trabajaba para el Instituto del Teatro, o sea que sabía de qué iba. Sí, 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 sí. Pero le podía pedir cualquier cosa rara. Sí. Entonces me hizo un pie, un trípode enorme, con un vástago que tenía como 3 metros de altura, y de ahí colgaban como 3 ramas de árboles, y de estas ramas de árboles colgaban ya pues uno que era un chapeau chinois solo de campanas tubulares, de muchas campanas tubulares, de muchos longitudes diferentes. Luego del otro colgaba una chapa de aluminio, que al moverla así hacía unos sonidos tremendos, ¿no? Como lo que se usa en teatro para hacer las tormentas y eso. Ah, sí, sí, sí. Y del otro colgaba el chapeau chinois pequeñito, ¿no? Y esto, todos estos sonidos los incluyo en una obra que se llama Cuenca, que hice precisamente en Cuenca, en el laboratorio de Cuenca. Y entonces lo que hacía yo es, durante la obra, yo tocaba con baquetas y tal, el gran chapeau chinois. Pero a los 13 minutos era como una performance de música y el gran chapeau chinois. De ahí viene la historia larguísima. Perdón si me he alargado mucho. No, no pasa nada. Es que valía la pena explicar el Chapeau chinois. Sí, 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 el sí, chapeau chinois. Muy bien, pues en esta página de la Caixa que estamos visitando, a partir de la página eduardopolonio.com en novedades, aparecemos en esta página de la obra social de la Fundación La Caixa, la mediatecaonline.net. Ahí tenemos un menú que aparece abajo a la derecha donde pone Home. En este menú aparece una serie de palabras o de títulos: El rincón de los homenajes, mitos y máquinas, el diablo de los números, el número U, atractores extraños, vacío y supercuerdas, otras coreografías, primer minimalismo. Son series de composiciones, ¿no? Clasificadas por temáticas más o menos. Sí. Y entonces se pueden escuchar a la vez que accedes a cada una de esas páginas. Por ejemplo, el rincón de los homenajes, que es la primera, aparece piedra. Pones el ratón en piedra y automáticamente se reproduce un trozo de esa composición. No, se produce entera, ¿eh? Ah, entera. Entera, sí, sí, sí. Ah, vale. Entera. Sí, sí. Entera, sí. ¿Y se puede descargar de ahí o no? No, descargar no se puede, pero bueno, ya sabemos que se puede conectar a la salida de auriculares un aparato de grabación, ¿no? Pero bueno, es lo ideal, pero en fin. Ya. Yo es que realmente ya toda esta historia de la piratería y todo eso, Sí. ¿Qué opinas de todo eso? pienso que es cerrar las puertas al campo. Ya. Por tanto, he puesto toda mi música ahí para el que quiera escucharla, que la escuche. Si la quieren grabar, que la graben. Y los más listos que han querido venderla por internet, mi música, Sí. pues que lo disfruten mucho. Lo que hayan obtenido. Pues sí, a ver, ¿Qué vamos a hacer? Claro. José? Porque tú, aparte de todo, pues tienes unos ingresos por todos estos trabajos, ¿no? Supongo. Sí, yo tengo 4 perras gordas al año de la Sociedad de Autores. Nada más. Nada más. No sé dónde se va lo demás. Ya. Es Pero aparte, poco, ¿das clase o tienes algún otro tipo de trabajo? Es una miseria. Por pasarte una obra en la radio te dan 2 euros, por ejemplo.
o unos 50. ¿Por un día? Sí, por pasarlo una vez, por ejemplo, en la radio española, mientras Sí. que igual en una radio sueca, por pasarte una obra de 5 minutos, te pagan, qué sé yo, pues 150 euros. ¿Cuánto? Espérate que no estoy yo. Yo cuento en pesetas todavía, ¿no? Pero Sí. 30.000 pesetas o 40.000 pesetas, lo que es. Pues, ¿y la Radio Culturarte? La radio cultural supongo que tampoco pagáis a las GAE. Sí. Bueno, nosotros directamente no, donde estamos alojados, Sí. que es en Radio Nomi, ellos son los que nos pagan los derechos de autor de todo lo que emitimos. Ah, mira. Pero a cambio de tener audiencia. O sea, tenemos que conseguir un mínimo de audiencia para que eso sea así. Ajá. Sí. Sí. Es un sistema bastante interesante y por eso estamos haciéndolo en este momento. Ah, muy bien. Muy bien, y alguna cuestión, bueno, aquí hay para mirar todas las composiciones que hemos ido pues, comentando, todas las etapas distintas, si uno se profundiza en cada una de las pestañas que tenemos ahí en ese menú, pues hay una pequeña explicación de dónde salen todas estas series, por ejemplo, La cocina de Leonardo da Vinci. Sí. ¿Eso que es un libro de cocina realmente? Sí, eso es, explico, salió un libro que se llamaba La cocina de Leonardo da Vinci, que se supone que es un manuscrito, que encontraron un códex, un tal Codex Romanov, que creo que es de dudosa procedencia, pero el libro está tan bien escrito y es tan gracioso que decidí hacer una obra, ponerle música al libro. Ah, ya. Por un encargo que me hicieron en el programa Sonora de Radio Clásica. Sí. Entonces hice una obra radiofónica para usando ese texto, con recetas hay ahí, modales en la mesa renacentista, por ejemplo, cómo sentar a un asesino a la mesa, cocinar con veneno, son cosas muy divertidas. Sí. Hice una obra radiofónica que es muy antigua, del año 91, 93 creo que fue, 91. 91 me pone aquí, sí. Y después, una vez que tenía que dar un concierto en la Casa Encendida en Madrid, dije, pues voy a hacer un vídeo sobre la música esta. Y hice un vídeo usando obra de Leonardo, gráfica y obra histórica, con a veces un tratamiento digital, pero muy moderado y muy respetuoso, y ilustrando, digamos, todo lo que se iba, porque los textos estaban dichos por 4 actores del cuadro de actores de Radio Nacional de España. Que iban diciendo los textos, y para ilustrar lo que iban diciendo los textos, pues yo lo hice con la imagen, ¿no? Y eso dio lugar a un vídeo que en novedades también está ahí el link donde explica el DVD, que tiene el vídeo más arriba de lo de la fonoteca, y otro link donde explica el porqué del DVD sobre Leonardo y dónde se puede comprar y todo. Y esto, la tercera fase fue que además de dar conciertos con el vídeo, o sea, de mostrar el vídeo, después se hacía un pequeño ágape donde un restaurador, cocinero, si podía ser bueno, ¿no?, de fama de la ciudad donde se hacía, preparaba unas tapitas con 4 recetas del libro que yo había seleccionado, que son siempre las mismas, además. Y después de esto se daba un vino con esta degustación de las recetas de Leonardo da Vinci para terminar el espectáculo. Y esto lo he hecho en muchísimos sitios, vamos, ha tenido una aceptación extraordinaria, ¿no? Y además han hecho cosas exquisitas. En Vitoria, por ejemplo, lo hicieron la Escuela de Hostelería de Vitoria, ¿no? Sí. Todos los alumnos de la Escuela de Hostelería instalaron allí los fogones donde el concierto. Y bueno, he tenido verdaderamente versiones exquisitas de las recetas de Leonardo. ¿Pero lo hacían en el mismo espectáculo? Después del espectáculo. Ah, después.
Después se pasa a una sala donde está preparada unas mesas con la disgustación de 4 de estas tapas, ¿no? Sí. Supuestamente atribuidas a Leonardo, vamos, pero tampoco sabemos, ¿no? Pero, en fin, que han hecho cosas exquisitas, ¿no? Con estas recetas, ¿no? Gracias a estos cocineros, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno. Ahora estamos aquí en el número U. El número U, sí. Dice, si no quieres complicaciones, déjalo. Puedes seguir viviendo perfectamente sin saber que existen las máquinas de Turing. El número U es de la máquina U, llamada máquina universal de Turing. Es un enorme número de más de 1.600 dígitos en sistema decimal y más de 5.400 unos y ceros en notación binaria. Un día, 4 instrumentistas, un pianista, un flautista, un saxofonista y un contrabajista, todos ellos osados, intrépidos y desde luego virtuales, se reúnen para tocar el número U. Así es, sí. ¿Sí? ¿Y esto cómo fue? A ver. Pues esto es una de las cosas que me apasionaron, o que del punto de vista de las matemáticas o de los fractales, de todo eso. Ajá. Y decidí hacer una música sobre el número U. Y esta es la primera. U-Session fue la primera, pero luego hice otras 2 más, usando el número U, o sea, codificando el número U, codificando musicalmente el número U. Naturalmente con una codificación que yo me inventé, no hay nada absoluto, claro, una interpretación mía. O sea, codificar quiere decir que tú, por ejemplo, adjuntas a una nota un número, ¿no? Exactamente. La primera fue la más sencilla, la más simple y la más elemental. Que dije, bueno, los dígitos son 10, ¿no? Del 0 al 9, ¿vale? Sí. Entonces las notas de la escala cromática son 12, quito 2, quito el do y el si, la dejo en 10 sonidos y empiezo a decir, el 1 es el do sostenido, el 2 es el re, etcétera, ¿no? Sí. Y así lo que hice fue traducir el número U, los 1500 números, 1500 notas, eran 1500 semicorcheas, ¿no? Iban muy rápidas, ¿no? Y esta es la primera base, digamos. Sí. Luego lo que pasa es que empecé a trabajar el número binario, Entonces, por ejemplo, dos unos seguidos era una octava superior, tres unos seguidos, 2 octavas, 4 unos seguidos, 4 octavas, y hasta todo el espectro. 2 ceros, una octava baja, 2 ceros, una octava baja, 3 ceros, 2 octavas baja, etcétera, ¿no? Ya empecé a hacer variaciones y luego ya lo hice para 4 instrumentos. Todo esto se trabaja en MIDI, ¿no? Se trabaja en MIDI, se trabaja con números. Sí. Y después hice una instrumentación ya con samplers. Y eso es básicamente la primera pieza, U-Session. Es una codificación a mi manera del número U. De hecho, la parte cuando empieza, que es piano, sí. Lo que se oye es literalmente el número U, que es muy rápido. Pero no, lo que pasa es que luego hice otra cosa. Es que lo primero que hice cuando codifiqué el número binario, es que cuando era un 1 era un sonido más fuerte posible, ¿no? Y si venía un 0 era el más piano posible. Por lo cual, al codificar los unos y ceros, que se van alternando, ¿no? Nunca sabe. La melodía que se oye, prácticamente se oyen los fuertes, los picos, que son 1, y los ceros quedan por abajo como un gusanito. Si lo escuchas, ya lo verás que quedan como... Y solo se oyen las cuantas notas que son los unos. Sí, lo estoy escuchando de fondo en este momento. Y luego ya cuando empiezan todos los instrumentos que aparecen, es lo mismo, el mismo sistema. Lo que pasa es que, por ejemplo, la flauta toca como si pudiera tocar todas las mismas notas que toca el piano, el contrabajo lo mismo, el saxofón lo mismo, son totalmente virtuales los sonidos, ¿no? Son sonidos imposibles para ellos, ¿no? Pero que sigue, digamos, la codificación del número 1. Y eso está hecho con ordenador, supongo, ¿no? Está hecho con ordenador, sí. Con ordenador y con huelgas de Iberia.
porque me tocó vivir una de aquellas épocas de muchas huelgas de Iberia, y yo iba al aeropuerto siempre con todos mis papeles, todos mis impresiones que están en DIN A3 además, del número U, todos los en binario, porque eran 5.000 y pico unos y ceros. Durante las largas esperas esas de las huelgas, me dedicaba ahí con bolígrafo a mano a codificar. Madre mía. La primera codificación del número, y luego ya cuando tenía, o ahí mismo con el ordenador, seguía trabajando. Ya. Sí, no, pues la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Sí, bueno, luego, claro, tiene sus licencias, ¿no? Porque cuando te haces servir de algún procedimiento matemático, geométrico, siempre tienes que hacer un poco de censura, no aceptar todo lo que te dice, ¿no? Ya. Pero bueno, luego hay una creación más libre, pero la base es esa, no es otra, ¿eh? Y las otras dos obras es lo mismo. Sí, claro, al fin y al cabo, para la creación siempre partimos de algo mínimo. Puede ser, pues eso, un número, puede ser una letra, puede ser la corteza de un árbol, y a partir de ahí pues se genera otra cosa distinta que sirve de, o sea, ese origen sirve de excusa para crear otra cosa distinta, y que es lo que podemos transmitir, ¿no? Claro, a mí me gusta esto porque me da una base, digamos, ¿no? Además me da una base racional de pensar, ¿no? Porque antes la gente componía, si tienes que hacer una sonata, pues ya está, ya sabías lo que era sonata, ¿no? Había primer tema, segundo tema, no sé qué, tal y cual. Una fuga lo mismo, una sinfonía no, eran formas cerradas, ¿no? Cuando ya no hay formas, y digo, bueno, ahora voy a hacer una obra. Vale, ¿por dónde empiezo? Normalmente, cuando es electroacústica, electrónica, empiezas grabando material, o sea, generando material, generando mucho material, ¿no? Sí, documentación, ¿no? Pero Como sí, fotos, en el caso de la pintura, por ejemplo. Sonidos. Yo normalmente, para una obra, igual genero 6 o 7 gigas de sonido, ¿no? Porque quiero tener estar bien, el almacén bien lleno de ideas, porque finalmente los sonidos al final son como ideas, son como los colores del caballete, ¿no? Sí. El pintor, ¿no? Sí. Que están ahí para que te puedas servir de ellos, ¿no? En un momento dado, eches mano con la brocha del pincel para esto, ¿no? Y me gusta tener pretextos. A veces son de tipo matemático. Por ejemplo, últimamente hice una obra sobre Sudoku, ¿no? Para flauta, y que también me dediqué a codificar cientos de sudokus que yo iba generando, ¿no? Ya. O sea, esa estructura de los 9 números, de los números ahí colocados en esas celdas y tal, esa misma estructura ya tiene una entidad, ¿no? Cada estructura de estas es como un lenguaje, es como si fuera una letra. Ya. De un alfabeto, ¿no? Eso se le puede codificar de alguna manera con cierto sentido, ¿no? Claro. Incluso un texto también se podría hacer, ¿no? Texto, también he hecho muchos análisis de textos de todo tipo, y sobre estos análisis de texto con diversos criterios, después lo he pasado a música. O fractales, como los polvos de Cantor, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si sabrás lo que es. No. Fractal de Cantor. Bueno, sí, eso sí. Sí, unas formas. Tú tienes un segmento, una línea, ¿no? Y la divides en 3 y quitas la parte de en medio. ¿Ves? Y te quedan 2 a los lados. Sí. De estas 2 los divides cada uno en 3 y quitas el segmento central. Y así vas haciéndolo con todos los segmentos. Entonces al final tienes una línea que tiene una longitud, pero no tiene casi... O sea, vamos a ver, es un fractal. Sí. 0,62, no sé cuántos, ¿no? Por eso se llama polvos de Cantor. Hay muchas estructuras de esas, como las esponjas de Sierpinski, por ejemplo, también, ¿no? Que eso se hace con un tubo, quitando... Bueno, entonces tienes una cosa, tiene un volumen... Sí, supongo que quitando aristas o algo, ¿no? No, vas quitando cubos y al final tienes lo que se llama una esponja. Que tiene una superficie enorme, pero el volumen es casi cero, ¿no? Bueno.
qué sé yo, cosas. Por ejemplo, también me dio por la sinestesia, ¿no? Entonces, agarré 6 cuadros de Kandinsky, ¿no? Ajá. Porque me interesó mucho una cosa que leí de él, ¿no? Que él decía que la improvisación le había ayudado mucho, ¿no? Sí. Porque se dejaba, había una gran parte que él improvisaba, ¿no? Sí, justamente Kandinsky es el que hizo una traducción de la música a la pintura, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto, como era una manera bastante afín a mí de trabajar, porque yo a veces, cuando tengo tanto material, lo que hago es improvisar, voy cogiendo pom, 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 resulta que todo se pone milagrosamente en su sitio, ¿no? Sí. En uno de sus sitios, vamos. Entonces, escribí un artículo sobre Kandinsky y el azar, y yo, digamos, hablando de este texto de Kandinsky y cómo yo trabajaba y tal. Sí. Y la siguiente dije, bueno, pues ahora voy manos a la obra. Entonces, con un programa que convierte las imágenes en mapa de bits, ¿no? De MP, las convierte en sonido, un programa que se coge de internet, además es gratis, libre. Sí. Muy sencillito, pero que si lo trabajas bien te da unos resultados tremendos. Ajá. De manera que hice toda una pieza que se llama Improvisación con formas frías, que es un título de uno de los cuadros de Kandinsky, que yo elegí 6 cuadros, codificando todos, primero una primera codificación del cuadro en sí, y luego hice cientos de transformaciones con Photoshop de los mismos cuadros. ¿No? Sí. Es que es gracioso porque estaba viendo aquí mis cuadros que tengo aquí delante, porque yo también estoy en mi estudio, y estaba pensando, estos cuadros también se podían traducir a música de esa manera. Sí. Y claro, efectivamente acabas de decirlo con este programa, convirtiéndolo en mapa de bits, y entonces traduciéndolo. Bueno, muy interesante, Eduardo Polonio. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Podríamos estar aquí hablando toda la mañana o toda la tarde de estos temas, pero el tiempo, como sabes, es limitado. Sí. Y pues nada más que agradecerte absolutamente pues ese trabajo, este tiempo que has tenido con nosotros y esta sabiduría que nos ha aportado a Radio Culturarte sobre la música electroacústica, sobre esos orígenes, sobre esa investigación a lo largo de muchos años, a lo largo de los mejores eventos culturales que has realizado en los sitios más vanguardistas y más comprometidos. Y pues nada, espero que quizás que nos pases alguna de estas composiciones para ponerla en otro momento en la radio o en este mismo programa, luego hablamos, para que nuestros oyentes se ilustren también de tu música y que comprendan todo lo que hemos hablado pues con música, como yo he estado haciendo, aunque si han seguido la conversación y la página web pues también habrán podido escuchar alguna cuestión. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada más, que estoy muy agradecido, muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, pues muy contento de haber estado aquí. Pues nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima, que te vaya muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vale, chao. Chao. Stop as we shout from the top.